Tema 1. El territorio aduanero de la Unión. Definición y normativa comunitaria. El arancel de aduanas común. Los derechos del arancel de aduanas común. Normativa básica de aplicación en el tema. El Código Aduanero Comunitario Código Aduanero, Calcio, Reglamento 2913/92 de 12 de octubre de 1992 del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario. El Reglamento de Aplicación Código Aduanero, RACA. Reglamento número 2454/93 de 2 de julio de 1993 de la Comisión, que desarrolla el Código Aduanero Comunitario. Reglamento, Comunidad Económica Europea, número 2658/87 del Consejo de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. El territorio aduanero de la Unión, definición y normativa comunitaria. Fronteras de España y de la Unión Europea. Desde 1993, fecha de implantación del mercado único europeo, ya no existen fronteras físicas entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Así pues, las mercancías y las personas con equipajes pueden circular libremente de un Estado miembro a otro dentro de la Unión sin que existan controles administrativos. Por tanto, las fronteras, que determinan el régimen tributario y comercial de las mercancías en el interior de un territorio determinado, quedaron establecidas en 1993 entre el conjunto de los países de la Unión Europea y los restantes países. Desde entonces, lo que interesa es el control del intercambio de mercancías entre los Estados miembros de la Unión Europea y los terceros países no pertenecientes a la misma. Las aduanas. Este control del movimiento de bienes, tanto de entrada en la Unión Europea, importaciones, como de salida de la misma, exportaciones, se lleva a cabo en las instalaciones que conocemos con el nombre de aduanas. Así pues, en las aduanas, o en los lugares que determinen las autoridades aduaneras, se depositan las mercancías que van a entrar o salir del territorio aduanero comunitario y que, antes de poder circular libremente en la Unión Europea o ser transportadas a otros países, están sujetas a control con diferentes tipos de medidas. Definición de territorio aduanero. Toda legislación tributaria debe hacer referencia al ámbito temporal, momento, y espacial lugar, de su aplicación de los tributos. La normativa comunitaria reguladora de la deuda aduanera no deja de cumplir dicho aspecto, y en lo referente al ámbito espacial de su aplicación utiliza el concepto de territorio aduanero. Podemos definir el territorio aduanero como, según el Consejo de Cooperación de Bruselas, aquella área geográfica en la cual se aplica de forma uniforme una misma normativa aduanera. Según el artículo XIV 2 del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio, cualquier territorio que aplique un arancel de aduanas distinto, u otras reglamentaciones comerciales distintas, a una parte sustancial de su comercio con los demás territorios. Según el reglamento, CE, 1496/68 del Consejo, donde se definió por primera vez, en normativa propia de la CE, el territorio aduanero comunitario, el área geográfica dentro de la cual debe aplicarse el conjunto de la normativa aduanera comunitaria. En el preámbulo del citado reglamento, se determina que el territorio aduanero comunitario, TAC, comprende, en principio, el conjunto de los Estados miembros, si bien, el artículo 1 de dicho reglamento tuvo que ser modificado en varias ocasiones, como consecuencia de las sucesivas actas de adhesión. Diferencias entre territorio aduanero comunitario, TAC, y territorio fiscal. Conviene precisar que el territorio aduanero comunitario y el territorio fiscal no son lo mismo, existen territorios que forman parte del territorio aduanero de la comunidad, TAC, donde no se aplica la legislación fiscal común. En cuestiones aduaneras, fiscales y estadísticas, la Unión Europea distingue 4 zonas. Una zona aduanera. Una zona de impuestos especiales. Una zona del IVA. Una zona estadística. Básicamente, el territorio aduanero comunitario, TAC, coincide con el territorio de la Unión Europea, aunque existen excepciones. Por ejemplo, Ceuta y Melilla forman parte del territorio de la Unión Europea pero no se incluyen en el TAC. Por el contrario, Mónaco o la isla de Man, Reino Unido, no forman parte del territorio de la Unión Europea pero sí se incluyen en el TAC. Península e Islas Baleares, territorio aduanero comunitario. Aplicación en todas las aduanas del Código Aduanero, política comercial común y arancel aduanero común. Fiscalidad indirecta armonizada por la UE, IVA e impuestos especiales. Islas Canarias, territorio aduanero comunitario. Aplicación del Código Aduanero. Arancel aduanero común y política comercial común con excepciones. Sin armonización fiscal indirecta, hay ciertos impuestos especiales. Se aplica el régimen económico y fiscal canario, impuesto general indirecto canario, IGIC, y arbitrio sobre importaciones y entregas mercancías en las Islas Canarias, AIEM. Ceuta y Melilla, territorio comunitario.
Las dos ciudades no forman parte del territorio aduanero comunitario. Fiscalidad indirecta, impuestos sobre producción, servicios e importación, IPSI. En el anexo número 1 figura un gráfico que incluye distintos países y zonas que indican siglo I forman o no parte del territorio UE, TAC, territorio IVA, territorio segundo.e y territorio estadístico. Territorio aduanero, Reglamento 2913/92 Código Aduanero. El artículo 3 del Reglamento número 2913/92 de 12 de octubre de 1992 del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, establece que 1. El territorio aduanero de la Comunidad comprende el territorio del Reino de Bélgica, el territorio del Reino de Dinamarca, salvo las Islas Feroe y Groenlandia, el territorio de la República Federal de Alemania, excepto la isla de Helgoland y el territorio de Busingen, Tratado de 23 de noviembre de 1964 entre la República Federal de Alemania y la Confederación Suiza, el territorio de la República Helénica, el territorio del Reino de España, excepto Ceuta y Melilla, el territorio de la República Francesa, excepto los territorios de ultramar y de San Pedro y Miquelón, el territorio de la República de Finlandia, el territorio de Irlanda, el territorio de la República Italiana, excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia, así como las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio, el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo, el territorio europeo del Reino de los Países Bajos, el territorio de la República de Austria, el territorio de la República Portuguesa, el territorio del Reino de Suecia, el territorio de la República Checa, el territorio de la República de Estonia, el territorio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como las islas del Canal y la isla de Man, el territorio de la República de Chipre, el territorio de la República de Letonia, el territorio de la República de Lituania, el territorio de la República de Hungría, el territorio de la República de Malta, el territorio de la República de Bulgaria, el territorio de Rumania, el territorio de la República de Polonia, el territorio de la República de Eslovenia, el territorio de la República Eslovaca, el territorio de la República de Croacia. Los siguientes territorios situados fuera del territorio de considerarán en cuenta los convenios y tratados que les sean aplicables, parte del territorio aduanero de la Comunidad. A. Francia, el territorio del Principado de Mónaco, tal como se define en él. B. Chipre, el territorio de las zonas de soberanía del Reino Unido de Acrotiri y de Kelia, tal como se definen en el tratado relativo al establecimiento de la República de Chipre, firmado en Nicosia el 16 de agosto de 1960. 3. Se incluyen en el territorio aduanero de la Comunidad el mar territorial, las aguas continentales y el espacio aéreo de los Estados miembros y de los territorios contemplados en el apartado 2, con exclusión del mar territorial, las aguas continentales y el espacio aéreo correspondientes a territorios que no forman parte del territorio aduanero de la Comunidad con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. El arancel de aduanas común. Arancel. Un arancel, en sentido genérico, es una relación o lista de cosas o catálogo de productos o servicios con sus respectivos precios. Como ejemplo tendríamos el arancel que aplican los notarios en el ejercicio de sus actividades y por el cual tienen establecidos unos determinados precios para algunas de sus actuaciones como testamentos, actas, escrituras, etc. Cualquier arancel tiene que cumplir como mínimo 3 condiciones. A. Ser sencillo de interpretar, para cualquiera de las partes que interviene. B. Ser preciso, para que cada producto, mercancía o actuación, solo pueda identificarse y clasificarse, y por lo tanto pagar o tributar, por un único concepto. C. Ser objetivo, de tal forma que sus descripciones sean independientes de la condición de los declarantes. Arancel aduanero. Desde una consideración aduanera, podríamos añadir que el arancel de aduanas, es la publicación donde se recogen las descripciones que permiten clasificar todas las mercancías y determinar sus correspondientes tipos impositivos. Desde un punto de vista comercial es un pilar básico en la aplicación de la política comercial de un país. La determinación de los tipos impositivos que se aplican a la importación, condicionan de una manera directa que esos productos puedan tener un flujo comercial regular de comercio exterior. Por ejemplo, los lomos de atún clasificados en la partida 1604-14.16 tienen establecido un derecho del 24% de arancel, pero hay un contingente, el 092.790, que reduce el derecho del 24% al 6% si los importadores tuvieran que pagar siempre el 24% de arancel supondría que no se realizarían importaciones con estos productos por el alto coste que supondría esta carga tributaria. En cambio, al poder acogerse al contingente con derecho reducido supone que mientras que está operativo el contingente, se están produciendo continuas operaciones de importaciones.
Colateralmente y utilizando su estructura, el arancel de aduana se convierte en un instrumento básico en la regulación del comercio internacional, no solo por su carácter recaudatorio, como hemos señalado anteriormente, sino, como herramienta de aplicación de la política comercial de una zona económica como la Unión Europea. 2.1. Arancel de aduanas común. 2.1.1. Consideraciones generales. El calificativo de común viene determinado porque todos los Estados miembros de la Unión Europea aplican el mismo arancel. Es común para todos los Estados miembros. El primer arancel de aduanas común entró en vigor el 1 de julio de 1968 mediante la publicación del Reglamento, CE, 950/1968, constituyéndose de esta manera la Unión Arancelaria de la Comunidad Económica Europea. La base jurídica aparece recogida en el capítulo primero del Tratado de Roma, donde se determina la supresión de los derechos de aduanas entre los Estados miembros y el establecimiento de un arancel aduanero común para todos los Estados miembros. Artículo 9 del Tratado de Roma. La comunidad se basará en una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero comunitario en sus relaciones con terceros países. La Unión Europea es la responsable y por lo tanto le compete el mantenimiento y gestión del arancel aduanero común y además es quien ostenta la titularidad de la representación en las reuniones y comités internacionales y los Estados miembros no pueden modificarlo unilateralmente. El arancel aduanero común es un instrumento jurídico básico en la aplicación de los derechos de importación y exacciones de efecto equivalente y recae sobre las mercancías, que son el objetivo, sobre el cual se aplica. La aplicación de los derechos de importación o de exportación y demás medidas previstas en el marco de los intercambios de mercancías se basan en el arancel aduanero común, incluida la clasificación arancelaria de las mercancías, el origen de las mercancías, y el valor en aduana de las mercancías. También hay que tener en cuenta que el arancel de aduanas común forma parte de los denominados recursos propios de la Unión Europea y sus ingresos están contemplados en la Ley de Presupuestos del Estado de cada año. En la actualidad de lo recaudado por el concepto de arancel se ingresa el 80% en las arcas comunitarias y el 20% forma parte del presupuesto del Estado. 2.1.2. Clasificación de las mercancías. El arancel aduanero común clasifica las mercancías en base a dos grandes principios. Por su materia constitutiva. Están clasificadas en los capítulos 1 al 83. Por su uso o función. Están clasificadas en los capítulos 84 al 96. 2.1.3. Composición. El arancel aduanero común está compuesto de dos partes. A. La nomenclatura arancelaria, que es la catalogación sistemática de las mercancías. B. La tarifa arancelaria, que es un conjunto de derechos o gravámenes aplicados a cada una de las partidas de las mercancías, para configurar su grado de protección. 2.1.4. El arancel aduanero en el Código Aduanero Comunitario. El Reglamento, CE, número 2913/1992 del Consejo de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, calcio, regula en los artículos 20 y 21 el arancel aduanero de las comunidades europeas y la clasificación arancelaria de las mercancías. El artículo 21, calcio, dispone que los derechos legalmente devengados en caso de que se origine una deuda aduanera se basarán en el arancel aduanero de las comunidades europeas. El artículo 22, calcio, dispone que las demás medidas establecidas por disposiciones comunitarias específicas en el marco de los intercambios de mercancías se aplicarán, en su caso, en función de la clasificación arancelaria de dichas mercancías. El artículo 23, calcio, dispone que el arancel aduanero de las comunidades europeas comprenderá la nomenclatura combinada de las mercancías. Cualquier otra nomenclatura que recoja total o parcialmente la nomenclatura combinada, o añadiendo en su caso subdivisiones, y que haya sido establecida por disposiciones comunitarias específicas para la aplicación de medidas arancelarias en el marco de los intercambios de mercancías. Los tipos y demás elementos de percepción normalmente aplicables a las mercancías contempladas por la nomenclatura combinada en lo referente a dos puntos. Los derechos de aduana y los gravámenes a la importación creadas en el marco de la política agrícola común o en el de los regímenes específicos aplicables a determinadas mercancías derivadas de la transformación de productos agrícolas. Las medidas arancelarias preferenciales contenidas en acuerdos que la comunidad haya celebrado con determinados países o grupos de países y que prevean la concesión de un tratamiento arancelario preferencial. Por ejemplo con México, Marruecos, Chile, Argelia, Egipto, Sudáfrica, etc. Las medidas arancelarias preferenciales adoptadas unilateralmente por la comunidad en favor de determinados países, grupos de países o territorios. Por ejemplo el SPG, los acuerdos de CARIFORUM.
Las medidas autónomas de suspensión que prevean la reducción o exención de los derechos de importación aplicables a determinadas mercancías. Por ejemplo, las suspensiones arancelarias, los contingentes y los límites preferenciales. Las demás medidas arancelarias previstas por otras normativas comunitarias. Por ejemplo, los derechos antidumping, los derechos antisubvenciones, los derechos adicionales y las medidas de régimen comercial. El artículo 24, calcio, dispone que, sin perjuicio de las normas relativas a la imposición a tanto alzado, las medidas contempladas en las letras D, E y F, del apartado 3, reducciones arancelarias bilaterales, reducciones arancelarias adoptadas unilateralmente por la comunidad y medidas autónomas de suspensión de derechos, no se aplican automáticamente por la aduana y han de ser solicitadas expresamente por el declarante. El artículo 24. 5, calcio, señala que cuando la aplicación de reducciones arancelarias bilaterales, las adoptadas unilateralmente por la comunidad y las medidas autónomas de suspensión de derechos aduaneros se limite a un volumen de importación determinado, se le pondrá fin. En el caso de contingentes arancelarios, en cuanto se alcance el límite del volumen de importación previsto. En el caso de límites máximos arancelarios, mediante reglamento de la Comisión. El artículo 26, calcio, dispone que por clasificación arancelaria de una mercancía se entenderá, según las normas vigentes, la determinación en la que deba clasificarse dicha mercancía. El artículo 21, calcio, dispone sobre el tratamiento arancelario favorable que. El tratamiento arancelario favorable del que pueden beneficiarse determinadas mercancías debido a su naturaleza o a su destino especial estará supeditado a unas condiciones determinadas según el procedimiento del comité. Se entenderá por tratamiento arancelario favorable, cualquier reducción o suspensión, incluso de un contingente arancelario, de un derecho de importación. 2.2. Nomenclatura arancelaria. 2.2.1. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, SA. En la década de los años 80 existían en las diferentes áreas geográficas del mundo, más de 15 maneras distintas de codificar una mercancía, en base a los diferentes sistemas de clasificación que coexistían. Esto suponía una traba importante en el comercio internacional, era difícil llegar a acuerdos entre los diferentes países por las diferentes formas de codificar a los mismos productos, creaba una inseguridad por no conocer de una manera cierta y precisa los aranceles que les podían corresponder, no se podían confeccionar estadísticas entre diferentes zonas, etc. Por estos motivos y bajo la tutela de la Organización Mundial de Aduanas, OMA, se constituyó un comité en el seno del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas con el objetivo de elaborar una nueva nomenclatura internacional. Fruto de estos trabajos fue el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, SA. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, es un sistema estructurado en forma de árbol, ordenado y progresivo de clasificación, de forma que partiendo de las materias primas, animal, vegetal y mineral, se avanza según su estado de elaboración y su materia constitutiva y después a su grado de elaboración en función de su uso o destino. Codificación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Está compuesta por los siguientes caracteres. Los dos primeros dígitos se corresponden con el número del capítulo en que se encuentra clasificada la mercancía de que se trate. Hay que señalar que los capítulos van del 01 al 97 excepto el 77 que se reservó para futuras utilizaciones. Algunas operaciones de comercio exterior aparecen clasificadas en los capítulos 98 y 99. Circular agosto de 1997, de 19 de diciembre, del Departamento de Aduanas E2.e. Los capítulos se agrupan a su vez en secciones. Por ejemplo, la sección I correspondiente a los animales vivos y productos del reino animal, agrupa a los capítulos 01, animales vivos, 02, carne y despojos comestibles, 03, pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 04, leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte, y 05, los demás productos. Los dos siguientes dígitos, es decir el tercero y cuarto, se corresponde con la partida. Cada capítulo se subdivide en varias partidas, pueden ir desde la 01 hasta la que corresponda, con el máximo de 99. Hay capítulos como el 13, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, que solo tienen dos partidas, 1301 y 1302 y en cambio hay otros como es el capítulo 84, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos, que tiene 87 partidas, 8401, 8402, a 8487. Código. Partida designación de la mercancía. 1301 goma laca, gomas, resinas, gomoresinas y oleoresinas, por ejemplo, bálsamos, naturales.
1302 jugos y extractos vegetales, materias pépticas, pectinados y pectaos, agar-agar y demás mucílagos y espesativos. Dentro de cada partida, se subdivide en otros dos dígitos, el quinto y sexto, y esta subdivisión se denomina subpartida del sistema armonizado. Por ejemplo, y siguiendo con la partida 1301 tendríamos las siguientes subdivisiones a nivel de sistema armonizado. Códigos a designación de la mercancía. 1301 goma laca, gomas, resinas, gomoresinas y oleoresinas, por ejemplo, bálsamos, naturales. 1301 20 goma arábiga. 1301 90. Los demás. Y la 1302 tendría las siguientes aperturas a nivel de sistema armonizado. Códigos a designación de la mercancía. 1302 jugos y extractos vegetales, materias pépticas, pectinados y pectaos, agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. 1302 11. Opio. 1302 12. De regaliz. 1302 13. De lúpulo. 1302 19. Los demás. 1302 20. Materias pépticas, pectinados y pectaos. 1302 32. Mucílagos y espesativos derivados de los vegetales. 1302 31. Agar-agar. El código que se forma con los 6 dígitos se conoce como código del sistema armonizado. Una nomenclatura tiene que permitir la clasificación de las mercancías, y para ayudar a la correcta puntualización e interpretación uniforme, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, se completa con los siguientes instrumentos. 1. Reglas generales de interpretación. 2. Notas de sección, capítulo y subpartida. 3. Notas explicativas del sistema armonizado. 4. Un comité de apoyo que es el competente de mantener los textos, para asumir los cambios tecnológicos y las variaciones en los tipos de mercancías y de efectuar recomendaciones, y velar por el cumplimiento de la aplicación integral del convenio del sistema armonizado. Conclusión. La estructura del sistema armonizado está configurada por 6 reglas generales interpretativas. 21 secciones, con sus notas legales. 97 capítulos, con sus notas legales. 1241 partidas. 5019 subpartidas, con sus notas legales. Dando como resultado un código de 6 dígitos. La nomenclatura del SA es la más utilizada como referente de codificación en el comercio exterior de todo el mundo y además sirve para facilitar el comercio internacional, homogeneizar las estadísticas de comercio exterior, facilitar las negociaciones comerciales, abaratar gastos y permitir el uso de herramientas informáticas. Las partes contratantes del convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, entre las que figura España y prácticamente todos los países del mundo, se comprometen a que sus nomenclaturas se basen en la estructura del sistema armonizado. Podrán crear las correspondientes subdivisiones a un nivel superior al código de 6 cifras. Podrán adoptar un único texto que integre la nomenclatura aduanera y estadística. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías fue ratificado por la CE mediante la decisión del Consejo 8736/9/CE. 2.2.2. La nomenclatura combinada, NC. Como consecuencia de la ratificación del sistema armonizado, el 1 de enero de 1988 entró en vigor el nuevo arancel mediante la publicación el Reglamento, CE, 2658/1987 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. Este reglamento sustituye al histórico Reglamento 950/1968 e incorpora la estructura basada en el sistema armonizado a la nomenclatura de la Unión Europea, siendo la base de nuestro sistema actual de codificación. El reglamento base de la NC es el 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. Los textos completos de la nomenclatura y sus correspondientes derechos están incluidos en el anexo 1. A partir de 1988, cada año se aprueba un nuevo texto que recoge la versión completa de la nomenclatura combinada y de los tipos de los derechos. Obligatoriamente tiene que ser publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, antes del 31 de octubre y es aplicable a partir del 1 de enero del año siguiente. Se denomina nomenclatura combinada porque satisface simultáneamente las exigencias arancelarias y estadísticas y de la política comercial de la comunidad relativas a la importación y exportación de mercancías. La NC es uno de los elementos clave de las declaraciones intrastat establecidas para recopilar datos estadísticos en el marco de los intercambios intracomunitarios.
Para asegurar y garantizar una aplicación correcta y uniforme de la ANC se creó un comité con representantes de todos los Estados miembros y bajo la residencia de la Comisión, que tiene como funciones primordiales el mantenimiento, gestión y solución de todas las dudas que se puedan plantear. Codificación de la nomenclatura combinada. Es la subdivisión de la codificación del sistema armonizado, utilizando para ellos las cifras séptima y octava, dando por lo tanto un código de 8 dígitos que se conoce con el nombre de nomenclatura combinada ONC. Un ejemplo lo encontramos con el código del sistema armonizado 080510 correspondiente a las naranjas. Tendríamos las siguientes subdivisiones a nivel de 8 posiciones de nomenclatura combinada. Código NC designación de la mercancía. 0805 agrios, cítricos, frescos o secos. 080510. Naranjas. 080510 20 naranjas dulces, frescas. 080510 80 las demás. En este ejemplo encontramos que la partida es la 0805 y se corresponde con los agrios, cítricos, frescos o secos. Que la partida se subdivide en varios códigos de sistema armonizado, entre otros el 080510 para las naranjas, el 080520 para las mandarinas, el 080540 para los pomelos, el 080550 para los limones y el 080590 para los demás cítricos frescos o secos. Que el código 080510 del sistema armonizado se subdivide en dos códigos de nomenclatura combinada, el 080510-20 para las naranjas dulces, frescas y el 080510-80 para las demás naranjas. Otro ejemplo lo encontraríamos en el código del sistema armonizado 2204-10 correspondiente al vino espumoso. Tendríamos las siguientes subdivisiones a nivel de 8 posiciones de nomenclatura combinada. Código NC designación de la mercancía. 2204-10 vino espumoso. Vinos con denominación de origen protegida, DOP. 2204-10-11. Champán. 2204-10-91. Asti espumante. 2204-10-93. Los demás. 2204-10-94. Vinos con indicación geográfica protegida, IGP. 2204-10-96. Otros vinos de variedades. 2204-10-98. Los demás. En este caso encontramos las siguientes subdivisiones a nivel de nomenclatura combinada. Con el código 11 para los vinos espumosos, con denominación de origen protegida, DOP, del tipo champán. Con el código 91 para los vinos espumosos, con denominación de origen protegida, DOP, del tipo Asti espumante. Con el código 93 para los demás vinos espumosos, con denominación de origen protegida, DOP. Con el código 94 para los vinos espumosos, con indicación geográfica protegida, IGP. Con el código 96 para los otros vinos espumosos de variedades. Con el código 98 para los demás vinos espumosos. Conclusión. La estructura del arancel aduanero común es la siguiente. Una columna de 8 dígitos, código NC. Columna con la designación de la mercancía. Columna con tipos de derechos que se aplican a las mercancías a importar. Esta columna se subdivide en dos columnas. Autónomos, los que se aplican a la importación de mercancías de países terceros sin acuerdos ni preferencias. Convencionales, son normalmente tipos arancelarios más bajos. Se aplican en función de reducciones derivadas de la aplicación de acuerdos arancelarios preferenciales. 2.2.3. La tarifa integrada comunitaria, TARIC. Determinadas medidas comunitarias específicas no pueden tenerse en cuenta en el marco de la nomenclatura combinada, motivo por el cual es necesario crear subdivisiones comunitarias complementarias e incluirlas en un arancel integrado de las comunidades europeas, TARIC. La base legal del TARIC la encontramos a nivel comunitario, en el artículo 2 del Reglamento 2658/1987 por el que se establece la nomenclatura combinada, y a nivel nacional, en la Orden del ME, de 14 de diciembre de 1987, BOE de 22 de diciembre de 1987. La administración, mantenimiento y puesta al día del TARIC está gestionada de manera mancomunada entre la Comisión Europea y los Estados miembros. A tal efecto se ha creado un sistema informático que permite una inmediata actualización mediante un sistema de transmisiones de datos a todos los Estados miembros, para que estos puedan integrar de manera automática esta información en sus bases de datos TARIC nacionales junto con todas aquellas medidas nacionales que se hubieran considerado conveniente integrar a nivel de cada Estado miembro. Esto permite tener una base común de información, consistente básicamente en normativas comunitarias, que es suministrada por la Comisión, y una base específica de cada Estado miembro, basada principalmente en normativa nacional, que en el caso de España, es integrada y gestionada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. El TARIC se publica por la Comisión a través de un documento emitido anualmente por la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad,
sin perjuicio de publicaciones periódicas de revisiones parciales. El TARIC es utilizado por la Comisión y por los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias relativas a las importaciones a la comunidad y a las exportaciones desde esta. Para cada mercancía o grupo de productos, el TARIC indica los tipos de derechos aplicables, así como los diferentes instrumentos de economía arancelaria, así contiene suspensiones y contingentes arancelarios, preferencias arancelarias, SPG, derechos antidumping y compensatorios, prohibiciones o restricciones a la importación y a la exportación, restituciones a la exportación. Codificación del TARIC. Las subpartidas del TARIC se identificarán mediante un noveno y décimo dígitos que, añadidos al código de la nomenclatura combinada, forman el código TARIC. En ausencia de una subdivisión comunitaria, los dígitos noveno y décimo serán 00. Ejemplo. Código NC designación de la mercancía. 08.02 Los demás frutos de cáscara frescos o secos. Incluso sin cáscara o mondados. Almendras. 0802.11, con cáscara. 0802.11 de octubre de 2000, amargas. 0802.11.90.00, las demás. En este caso las almendras con cáscara, tanto las amargas que se clasifican en el código 0802.11 de octubre de 2000 como las no amargas que se clasifican en el código 0802.11.90.00, no tienen subdivisión TARIC porque la novena y décima cifra son 00. Código NC designación de la mercancía. 0805.20, mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas, clementinas, Wilkins. E híbridos similares de agrios, cítricos. 0805.20.10, clementinas. 0805.20 de octubre de 2005, frescas. 0805.20 de octubre de 1999, las demás. En este caso las clementinas se clasifican en la partida 0805.20 de octubre de 2005 cuando son frescas y 0805.20 de octubre de 1999 en los demás casos, es decir que ha sido necesario realizar dos aperturas en el código NC 0805.20.10 para recoger la diferenciación de cuando son frescas, código 05, de las demás, código 99. En este caso la diferenciación viene impuesta por la aplicación de diferentes precios de entrada. De los 4 caracteres que forman el código adicional, el primero se utiliza para indicar el tipo de código adicional de que se trata y los otros 3 son una numeración correlativa desde el 001 hasta el 999. Actualmente está previsto el uso de códigos adicionales para determinadas suspensiones arancelarias establecidas según el puerto de descarga para los cereales. Restricciones para las antigüedades. Productos que agotan la capa de ozono. Precursores de drogas. Derechos agrícolas, tablas Mersin. Derechos antidumping y compensatorios. Restituciones a la exportación y precios de referencia del pescado. Conclusión. Como resumen, y puesto que el código TARIC comprende el resto de nomenclatura, se señala la estructura completa del código TARIC. 1 y 2 dígitos se corresponde con el capítulo. 3 y 4 dígitos se corresponde con la partida. 5 y 6 dígitos se corresponde con el sistema armonizado. 7 y 8 dígitos se corresponde con la nomenclatura combinada. 9 y 10 dígitos se corresponde con el código TARIC. Además, puede haber hasta 3 códigos adicionales, 2 comunitarios y 1 nacional, de 4 caracteres cada uno. Los derechos del arancel de aduanas común. El artículo 21 calcio establece que los derechos legalmente devengados cuando se origine una deuda aduanera, se basarán en el arancel aduanero de las comunidades europeas. 3.1. Tarifa arancelaria. Se entiende por tarifa arancelaria, el conjunto de derechos o gravámenes que se aplican a las mercancías que recogen las partidas o subpartidas de la nomenclatura combinada. La tarifa del arancel aduanero común, se denomina de doble columna, ya que la disposición de los derechos arancelarios se distribuye en 2 columnas, una con los llamados derechos autónomos y otra con los denominados derechos convencionales. 3.2. Clasificación de los derechos. 3.2.1. Atendiendo a su ámbito de aplicación. Tal como se recogen en el arancel aduanero común, se pueden clasificar en A. Tipos de derechos convencionales. Aquellos derechos aplicables a las mercancías importadas originariamente de países que sean partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, o con aquellos con los que la Unión Europea haya concluido acuerdos en base a la cláusula de nación más favorecida en materia arancelaria. B. Tipos de derechos autónomos. Aquellos derechos que son aplicables a las mercancías importadas de países no miembros de la Organización Mundial de Comercio, OMC, o de países con los que la Unión Europea no tenga suscritos acuerdos en los que se incluya la cláusula de nación más favorecida. No obstante, solo se aplican los derechos autónomos, en los siguientes casos.
Cuando sean inferiores a los derechos convencionales. Cuando no exista ningún derecho convencional. 3.2.2. Atendiendo a su función de protección de la economía comunitaria. Derechos a la importación. Comprenden. Los derechos de aduanas. Las exacciones de efecto equivalente, exacciones reguladoras agrícolas. Los demás gravámenes a la importación previstos en el marco de la política agrícola común o en regímenes específicos aplicables a ciertas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas. Derechos a la exportación. Comprenden. Las exacciones reguladoras agrícolas. Gravámenes a la exportación previstos en el marco de la política agrícola común o en regímenes específicos aplicables a ciertas mercancías que resulten de la transformación de productos agrícolas. Derechos antidumping y compensatorios. Cuando para favorecer las exportaciones en un país determinado se fijan para una mercancía precios inferiores a su valor normal, o incluso por debajo de su coste de producción, se dice que esa mercancía es objeto de dumping. Se utilizan para dar salida a stocks o para desbancar a otros competidores. Montantes compensatorios monetarios. La existencia de un mercado único implica la necesidad de fijar los diferentes precios de las mercancías en una misma moneda. Ello obligó a establecer un mecanismo que permitiera crear una base de comparación de las diferentes monedas de los Estados miembros, dando lugar a lo que se conoce como montantes compensatorios monetarios. Montantes compensatorios de adhesión. Se establecen para compensar las eventuales diferencias entre los niveles de precios agrícolas de la comunidad y del nuevo Estado miembro, durante el periodo transitorio de adhesión. Imposición a tanto alzado o de tipo global. Se aplica en ocasiones en los que las operaciones constituyen pequeños envíos desprovistos de carácter comercial siempre que su valor global no exceda de una cantidad de euros fijada. 3.2.3. Atendiendo a los tipos impositivos a aplicar. Históricamente el primer método de recaudación en las aduanas, era la tributación en especie, se entregaba una parte de las mercancías que pasaban por las fronteras y se saldaba la deuda. Este sistema fue evolucionando principalmente por el afán recaudatorio hacia una fórmula que permitiera unos ingresos que fueran de fácil conversión, y nada más fácil que el dinero en efectivo. En la actualidad, cualquier impuesto está determinado por la fórmula simple de base imponible X tipo aplicable igual cuota a pagar. En aduanas. La base imponible se corresponde con el valor en aduana de la mercancía, y el tipo impositivo aplicable es el arancel que le corresponde a una mercancía concreta y con un origen determinado. Los derechos de aduana se determinan sobre la premisa de aplicar un tipo concreto a cada clase de producto, lo que confiere una especial relevancia a la clasificación de las mercancías, porque según la partida arancelaria determinada le corresponderá un tipo impositivo u otro. En la Unión Europea, se han desarrollado una serie de figuras impositivas que no se encuentran en otras zonas y que su justificación habría que buscarlas en los diferentes acuerdos y compromisos que han ido adquiriendo a lo largo de muchos años y aunque son figuras de dudosa eficacia práctica, se mantienen sistemáticamente a lo largo de los años. En otras zonas aduaneras los tipos impositivos son uniformes para todas las mercancías, cada uno según una graduación, pero todos fijados en las mismas magnitudes. Tipos impositivos aplicables en la Unión Europea. En la UE hay varias posibilidades de tipos impositivos aplicables, los más relevantes son: derechos ad valorem. Consisten en un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Es la forma de tipo impositivo más común. En este caso la base imponible viene constituida por el valor en aduana. Este método garantiza una progresividad en la recaudación porque a mayor valor de la mercancía, se tiene que pagar más de arancel y además asegura un mayor nivel de ingresos en los casos de mercancías que tengan más tecnología, dado estas se van a corresponder con mercancías de mayor precio y por lo tanto aumento de la recaudación. Por ejemplo, la partida 8703.3219.00, automóviles nuevos con una cilindrada superior a 1500 centímetros cúbicos pero inferior o igual a 2500 centímetros cúbicos, tiene un arancel del 10%. Para una mercancía con un valor código de identificación fiscal, coste, seguro y flete, de 1.500 euros el derecho de arancel sería 1.500 x 10% igual 150 euros. Derechos específicos. En este caso el tipo se aplica sobre una unidad de cuenta relacionada directamente con la cantidad de producto que se importa, como por ejemplo el peso neto, el número de unidades, etc. En algunas ocasiones también se utiliza un proceso técnico sobre determinados contenidos del producto como por ejemplo el contenido de alcohol puro, peso neto de materia seca, etc. Es decir, se parte de una magnitud física. En estos casos, la partida arancelaria tiene que indicar claramente cuál es la clase de unidad sobre la que hay que calcular el arancel. Un ejemplo sería la partida 040711.00.00, huevos fecundados para incubación de gallina de la especie Gallus domesticus, tiene un arancel de 35 euros por cada 1000 unidades. Para una importación de 15.000 huevos el derecho de arancel sería
El número de unidades sería igual 15.000 igual 15. 15x 35 euros igual 525 euros. Derechos mixtos. Están formados por un derecho ad valorem más un derecho específico, caso normal, o por varios derechos específicos, casos extraordinarios. En estos supuestos el derecho final aplicable es la suma de los dos derechos tomados de forma individual. Un ejemplo sería: partida 1702.50.00.00, fructosa químicamente pura, tiene un arancel del 16% más 50,70 euros por hectokilogramo neto de materia seca. Para una importación de 500 kilogramos de materia seca de fructosa pura con un valor código de identificación fiscal de 2.000 euros, el derecho de arancel sería: en primer lugar calcularíamos el componente del ad valorem. 2.000 x 16% igual 320 euros. En segundo lugar calcularíamos el componente específico. El número de unidades sería igual 500, 100 igual 5. 5 por 5 0,7 igual 253,50 euros. Importe total a pagar sería la suma de los dos componentes. 320 euros más 253,50 euros igual 573,50 euros. Derechos compuestos. Se establecen dos o más grupos de tipos impositivos, pero únicamente se aplica uno de ellos. Por un lado, un primer componente formado por un derecho ad valorem, un específico o un derecho mixto y, por otro, un segundo componente formado por un máximo, un mínimo o un máximo y mínimo, y hay que tener en cuenta que podemos encontrarnos que el máximo o el mínimo esté formando por derechos mixtos. La operativa consistirá en realizar y comparar los cálculos de los dos grupos de tipos impositivos y elegir uno de ellos en función de sus características intrínsecas. Derechos máximos. Consiste en establecer conjuntamente con cualquiera de los anteriores tipos de derechos, generalmente con un derecho ad valorem, un límite máximo de la cantidad a pagar. Funciona cuando el importe calculado con el derecho normal es superior al calculado aplicando el máximo. En la práctica supone un tope a la progresividad de los derechos ad valorem. Un ejemplo sería: partida 5701.10.90.00, alfombras de lana, tiene un arancel del 8% con un máximo de 2,80 euros por metro cuadrado. En este caso el primer componente es el 8% y el segundo componente es el máximo de 2,80 euros por metro cuadrado. Para una importación de una alfombra de 50 metros cuadrados y un valor código de identificación fiscal de 5.000 euros, el cálculo del derecho de arancel sería: en primer lugar haríamos las operaciones para obtener el primer componente, que en este caso es el elemento ad valorem. 5.000 x 8% igual 400 euros. Calcularíamos el segundo componente, que en este caso es el máximo, 50 metros cuadrados x 2,80 euros igual 140 euros. Comparamos las dos cantidades que hemos obtenido, 400 y 140, y vemos que en este caso se aplicaría como derechos de importación los 140 euros calculados aplicando el máximo, porque la cantidad obtenida aplicando el derecho ad valorem es superior a la calculada aplicando el máximo y este funciona como un tope a la carga impositiva. Derechos mínimos. Sería el complementario al máximo y consiste en establecer conjuntamente con cualquiera de los anteriores tipos de derechos, igual que para el máximo, generalmente los mínimos se aplican conjuntamente con un derecho ad valorem, un arancel mínimo que garantiza una cantidad a pagar. Funciona cuando el importe calculado con el derecho normal es inferior al calculado aplicando el mínimo. Un ejemplo sería: partida 7016-9070 de la NC, artículos de vidrio, tiene un arancel del 3% con un mínimo de 1,20 euros por kilogramo bruto. En este caso el primer componente es el 3% y el segundo componente es el mínimo de 1,20 euros por kilogramo bruto. Para una importación de un valor de 4.000 euros y 150 kilogramos de peso bruto el derecho de arancel sería: en primer lugar haríamos el cálculo del primer componente, que en este caso es el elemento ad valorem. 4.000 x 3% igual 120 euros. Calcularíamos el segundo componente, que en este caso es el mínimo. 150 kilogramos brutos x 1,20 euros igual 180 euros. B. Comparamos las dos cantidades que hemos obtenido, 120 y 180, y vamos que en este caso se aplicaría como derechos de importación los 180 euros calculados con el mínimo, dado que la cantidad calculada aplicando el derecho normal es inferior a la cantidad calculada aplicando el mínimo, porque funciona como una cantidad mínima a pagar. Derechos máximos y mínimos. Hay ocasiones donde los máximos y mínimos funcionan de manera simultánea. Su aplicación es la misma que la explicada anteriormente, pero actuando de manera conjunta. Un ejemplo sería: partida 91-11-2000 de la NC, cajas para relojes de pulsera de metal común, tiene un arancel de 50 céntimos por unidad con un mínimo del 2,7% y un máximo de 4,6%. En este ejemplo tendríamos tres componentes. El primer componente es el arancel normal formado por un derecho específico de 50 céntimos por unidad,
el segundo componente sería el mínimo formado en este caso por un derecho ad valorem de 2,7% y el tercer componente es el máximo formado por otro derecho ad valorem de 4,6%. Hay que señalar que en este ejemplo el derecho normal es un específico y el máximo y mínimo están basados en dos derechos ad valorem. En este supuesto vamos a ver una importación con valor código de identificación fiscal de 20.000 euros para 1.000 unidades, caso A, 1.500 unidades, caso B, y 2.000 unidades, caso C. El cálculo del derecho de arancel sería: A. Derecho normal 1.000 unidades x 50 céntimos barra unidad igual 500 euros. Máximo 20.000 euros x 4,6% igual 920 euros. Mínimo 20.000 euros x 2,7% igual 540 euros. En este caso se aplica el mínimo de 540 euros, porque el derecho normal está por debajo del mínimo. B. Derecho normal 1.500 unidades x 50 céntimos barra unidad igual 750 euros. Máximo 20.000 euros x 4,6% igual 920 euros. Mínimo 20.000 euros x 2,7% igual 540 euros. En este caso se aplica el derecho normal de 750 euros, porque está por encima del mínimo y por debajo del máximo. C. Derecho normal 2.000 unidades x 50 céntimos barra unidad igual 1.000. Máximo 20.000 euros 4,6% igual 920 euros. Mínimo 20.000 euros 2,7% igual 540 euros. En este caso se aplica el máximo de 920 euros porque el derecho normal está por encima del máximo. Anexo 1. Panorama de los países de la Unión Europea. http://ec.